Ya, entonces antes de hablar del sistema vestibular, vamos a hablar de su primo hermano, anatómica y funcionalmente, el sistema auditivo. Si tienen preguntas, por favor háganlas en el chat, aquí estoy mirando el chat, o hablen. Yo prefiero que me interrumpan. Y a veces ustedes saben que me embalo, entonces hay que esperar un poco a que termine la idea, pero voy a estar atento. ¿Dónde está el sistema auditivo? Evidentemente parte del sistema auditivo está en el pabellón auditivo, pero hay un montón de estructuras adentro. Aquí adentro están estos huesitos que tienen que ver con la transducción de las ondas de presión, eso es lo que recibe el sistema auditivo, ondas de presión. Aquí esto es el oído medio, aquí está el oído interno, y luego del oído interno hay conexiones que van a varios núcleos aquí en el tronco, luego al tálamo y finalmente a la corteza auditiva. En todos los sistemas sensoriales ocurre más o menos esto. Hay ciertas estructuras que reciben la información desde el mundo externo, la procesan. Hay centros de relevo en esta estructura que se llama tálamo. Aquí está el tálamo, este es el colículo, esto es el tálamo, que es un centro de relevo donde hay sinapsis y finalmente se lleva esta información hasta ciertas partes de la corteza especializada en ese tipo de información. Eh, ¿Cuál es el tipo de estímulo que recibe el sistema auditivo? Ondas de presión. Y las ondas de presión la podemos entender como esto, por ejemplo, es un seno o es una sinusoidal de cambios en la presión. Entonces hay un aumento y una disminución en la presión. Así entendemos esta onda. Esta es una onda simple en el sentido de que está a una sola frecuencia. ¿Cómo uno calcula la frecuencia? Toma el máximo y el máximo, calcula el tiempo. El inverso del tiempo, por definición, es la frecuencia. ¿Cómo se mide? Se mide en amplitud, porque estos son ondas de presión. ¿Cuánta presión se ejerce? Entonces, eso es intensidad, más bien. Y la intensidad se mide en decibeles, y los decibeles son una escala logarítmica. No vamos a entrar en esto, pero ¿qué en la vida real, cuál es el rango en el que nosotros estamos? Cuando estamos hablando, susurrando, eso es más o menos 30 decibeles. Mouse, aquí está, 30 decibeles. Cuando estamos hablando en una conversación entre 40 y 60, dependiendo de qué tan fuerte se hable. En un lugar ruidoso, el lugar más ruidoso de Santiago, que son en las autopistas, que están dentro de la ciudad, llega más o menos entre los 90 y los 100 decibeles. Eso cada rato, como en las noticias, tienen que rellenar, hacen esto. Entonces está más o menos entre 90 y 100 decibeles. El concierto de metal más fuerte fue Manowar en Moscú, entre 110 y 120 decibeles. Eso ya sobre los 120 decibeles es dolor. Y dolor significa que hay lesión en el oído. Entonces, esto se puede lesionar. Y ya vamos a ver dónde se puede lesionar. Pero ahora en el rango de la frecuencia, ¿cuáles son las frecuencias que nosotros escuchamos? Y nosotros los humanos estamos más o menos entre los 2 Hz, Hz es vez por segundo, 2 veces por segundo hasta los 20 kilohertz. Cuando nacemos hay un deterioro y vamos a tratar de explicar por qué ocurre ese deterioro con la edad, y ese deterioro ocurre a alta frecuencia. Nosotros los cuarentones estamos más o menos por los 15 kilohertz. Cuando lleguemos a la tercera o al que se llama cuarta edad, vamos a llegar a un máximo más o menos de 11 o 12 kilohertz. Entonces, hay pérdida de la audición en alta frecuencia y es algo que vamos a tener que explicar. Estos son nombres arbitrarios de los rangos o de las bandas de frecuencia, ¿no? Subsónico, bajo, medio, alto, bla, bla. Nosotros estamos aquí entre 20 y 20.000 kilohertz. Hay animales que usan infrasonidos para comunicarse, hay otros que usan o se manejan en el ultrasonido, y ustedes saben probablemente que los gatos y los perros pueden sentir, percibir sonidos que nosotros no podemos percibir. Em, También están estos de acá, estos dos de aquí a la derecha, que emiten sonidos a esas frecuencias.
y usan esos sonidos o la reflexión de esos sonidos para ubicarse, y eso se llama ecolocación. Los sonidos en el agua viajan más distancia que en la Tierra, ¿ah? Hay menos atenuación. Ya, entonces vamos por partes. ¿Dónde empieza la magia? Toda esta estructura cónica lo que hace es enfocar las ondas de presión, que son el sonido, hacia acá. Esto es el tímpano, eso es un huesito, ahí ocurren lesiones y pueden buscar fotos y videos que cuando se rompe el tímpano hay una rajadura, luego hay una cicatriz, por eso sangra a veces, en las películas, en la vida real también. Y hay tres huesitos que nunca sé cuáles son los nombres, el malleolo, el yunque y el estribo probablemente, y lo que hacen es que transducen ese movimiento mecánico hasta esta estructura que aquí hay una suerte de ventanita y se llama ventana oval. Y esa ventana oval está en esta estructura con forma de caracol y eso se llama la cóclea. Entonces, pero al lado y de eso vamos a ver ahora en esta parte de la clase, la cóclea. Pero si se fijan con atención, aquí arriba hay otras estructuras. Hay unas estructuras con forma de asa, como las asas de las tazas de té de, de, de antaño. Las de ahora parece que son más gorditas, ¿cierto? Entonces, eso es parte del sistema vestibular y eso va a venir después. Esto es de otro libro que me pareció bastante más interesante. Aquí tiene una forma un poco diferente, pero es exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa adentro? ¿Dónde ocurre la magia? Entonces la magia ocurre aquí en esta estructura. Se fijan, es una estructura en espiral, parece un caracolito, se llama cóclea. Aquí está la ventana oval, ahí es donde presionan estos huesitos, y adentro de la cóclea hay líquido, pero también hay estructuras óseas y estructuras celulares. Entonces hay líquido y ese líquido es el que se mueve. Entonces, si tomamos esta cóclea, aquí alguien vino y le hizo un corte a la cóclea, y si se fijan acá donde está el cuadradito, tiene dos compartimientos, tiene tres, pero aquí se ven dos. Aquí a la derecha se ven tres. Entonces, hay uno de aquí arriba que se llama escala vestibular, este del medio que se llama escala media, y este de aquí que se llama escala timpánica, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es la parte interesante? La parte interesante es que uno, hay movimiento de fluido aquí porque estos huesitos van comprimiendo el líquido extracelular y ese movimiento de fluido va a mover ciertas estructuras que van a ser detectadas por ciertas células. Entonces, ¿cuáles son las partes interesantes aquí? Esto que está dibujado con este color morado se llama órgano de Corti. Todo esto se llama órgano de Corti. Esto se llama membrana tectorial. Y si nosotros la quitamos con cautela, aquí abajo, fíjense, esas cositas de ahí son unas células. Y esas células, lo vamos a ver en siguientes diapositivas, tienen microvellosidades. Aquí a la derecha hay una fotografía que se llama microscopía de transmisión, en la cual aquí no se ve muy bien, pero en la diapositiva siguiente se van a ver mejor esas microvellosidades. Fíjense que hay tres hileras de células, y estas células se llaman células ciliadas, hair cells, de pelo, células con pelo, y estas son las de las células internas, estas tres, y estas otras son las células, perdón, estas células son las externas, y estas de aquí son las internas. Todas ellas tienen que ver con la transducción del sonido. Las que más información dan son las células internas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo vamos a ver en varias diapositivas, pero hay un movimiento. Hay un movimiento de una membrana, esta parte, la membrana basilar se llama todo esto, con respecto a la otra membrana. Y entonces ese movimiento va a ser detectado por esos cilios, fíjense, esos cilios que están pegados ahí a la membrana tectorial. Esto lo vamos a ver en varias diapositivas más, porque esto es bastante importante. Entonces, esto lo saqué de otro libro, no sé de cuál. Aquí está la escala media, todo esto es líquido extracelular, la escala timpánica, todo esto es líquido extracelular. Estas cositas de aquí son las células, aquí están las células externas, esas rayitas son los cilios, aquí están las células internas, esas rayitas son los cilios, y si se fijan, esos cilios están tocando la membrana tectorial. Entonces se va a mover una membrana con respecto a la otra, y ese movimiento, al realizarse ese movimiento, se van a mover los cilios. Y ese movimiento de cilios va a cambiar el potencial de membrana de esas células. Ya vamos a ver todo esto, ¿eh? Ya, ¿cómo es el movimiento? Imagínense que nosotros pudiéramos sacar esto, desenrollar la cóclea,
que es este caracolito, y ahora se desenrolla, aquí arriba está, y están todas estas estructuras. Entonces aquí están estas cavidades, la escala timpánica, la escala media, la ventana oval está aquí, esta es la que, donde vienen los huesitos e impulsan. Aquí estamos en el reposo, aquí hay una partición, que es la membrana basilar, sobre la cual están las células. Entonces fíjense cuando hay compresión, cuando viene una onda de sonido y presiona. Entonces hay un movimiento, en este caso hacia abajo, hay una compresión. Pero luego esa onda llega al máximo y ahora se relaja, porque hay presión y luego tiene que haber una suerte de descompresión. Cuando hay descompresión se mueve la membrana basilar de vuelta. Entonces hay un movimiento. Todo esto es para decirles que hay un movimiento. Hay movimiento todo el tiempo que estamos sensando estos cambios en las ondas de presión que llamamos sonido. Una de las preguntas en la neurociencia que van a ver cuando vean las clases que están grabadas es, ¿hay un mapa? Hay un mapa del mundo externo en las estructuras sensoriales y luego en la corteza hay mapas que nosotros podamos ir a ver, o sea, hay cierta parte que reconoce esta parte del mundo externo, hay cierta otra región que reconoce otra parte del mundo externo. La respuesta corta es sí, hay mapas. Esto es la cóclea. Yo te estoy haciendo la clase muy larga, voy a tener que apurar, ¿ah? Porque necesitamos hablar de otras cosas. Esto es la cóclea. Si nosotros presionamos la cóclea, el movimiento es diferente. Aquí se mueve más a altas presiones, a altas frecuencias, aquí se mueve más a bajas frecuencias. Entonces hay algo que se llama un mapa tonotópico. A las bajas frecuencias se mueve en la punta de la cóclea, a altas frecuencias se mueve en la base de la cóclea, y por eso nosotros perdemos con la edad la recepción de esas altas frecuencias, porque estas son las que se mueven, frente a ellas se mueve más esta región, y ahí hay muerte celular en esa región. Pero cuando nosotros escuchamos un sonido complejo, no tiene una pura frecuencia, tiene varias frecuencias, entonces hay movimientos en varias partes de la cóclea. Entonces, todo esto es para decirles que hay un mapa. Y eso lo pueden ver después, y ilustra que hay movimientos. Aquí estamos donde estamos, aquí estamos en el reposo. Fíjense, esas cositas negras son los cilios. Cuando se mueven en una dirección, fíjense, se mueven los cilios hacia la derecha. Cuando se mueve en la otra dirección, viene de vuelta, se mueven los cilios para el otro lado. Entonces, hay un movimiento de los cilios. Ahí están estas células peludas, no sé qué otra traducción hay en español. Aquí arriba están los cilios, se llaman estereocilios. Tienen un cilio diferente que se llama quinocilio, y ese cilio está formado por diferentes moléculas de citoesqueleto. Aquí está una microscopía de barrido mostrando esa parte de la célula. Aquí se ven bastante mejor esto de las células. Entonces, son las células internas. Aquí, si se fijan con atención, se ven unas rayitas. Esos penachitos son los cilios de estas que son las células internas, que son las que llevan la mayor cantidad de información. Y estas de acá son las células externas, que tienen los cilios ordenados en esas formas de B corta. Allá arriba está el diagrama de eso. A la izquierda las células internas, esas que están acá, el mouse no me ayuda mucho hoy. A la derecha, esas células, las células externas que están en 3 líneas, y aquí están en esas 3 líneas. ¿Cómo es que ocurre el proceso de transducción? ¿Cómo es que la célula hace para cambiar su potencial de membrana frente a la llegada de un estímulo externo? Aquí está la célula en el reposo. En la punta de estos cilios hay unos canales. Estos son canales de potasio, selectivos a potasio. Pero fíjense, esos canales están unidos con algo que aquí se representa un resorte al siguiente cilio. Y eso se ve. Vamos a ver si se ve. Esto se ve. Esta es la punta de uno de los cilios. Aquí está esta estructura que... ¡Ay! Se me olvidó. Tip link, así se llama. No sé cuál es la traducción en español. Tip link. Y ese tip link está tocando al siguiente cilio. Y aquí, si se fijan, está otro cilio, y está tocando al siguiente cilio. Entonces los cilios están conectados con el siguiente cilio. Entonces aquí está el tip link, que está uniendo desde este canal iónico
hacia ese cilio. Cuando hay un movimiento, o sea, cuando se mueve la solución y se mueven estas estructuras una con respecto a la otra, se mueve hacia la derecha, en este caso, los cilios. Cuando se mueve hacia la derecha, fíjense lo que pasa. Este resorte hace que se abra ese canal iónico. Y ese canal iónico es selectivo a potasio. Y aquí hay algo interesantísimo. Resulta que la concentración de potasio en esta parte de la célula, perdón, de la estructura, en la escala media, es muy alta. Habitualmente la concentración de potasio extracelular es 4 milimolar, 3 milimolar. En este caso está entre el 40 y el más o menos 40 milimolar. Entonces, hay mucho potasio. Eso es lo que quiero decir. En este caso, potasio entra a la célula, a diferencia de lo que hemos visto en todas las otras células en la primera parte del curso, en que potasio sale e hiperpolariza el potencial de membrana. Aquí potasio entra en cargas positivas y despolariza el potencial de membrana. Si estábamos en el reposo a un nivel de menos 50, vamos a ir hacia arriba. Se va a despolarizar porque se abren canales de potasio. Eso lo marca aquí, despolarización. En esta parte de la célula, aquí que podríamos llamar vasolateral, por ejemplo, hay canales de calcio, voltaje dependiente, se abren estos canales de calcio, entra calcio y ese calcio se une a las vesículas, se fusionan las vesículas y se libera neurotransmisor, como lo hemos visto en otras partes de este curso, en la primera parte del curso. Entonces, hay una entrada hay una despolarización y esa es dada por potasio. Pero ¿qué pasa con la repolarización? Entonces, se mueve hacia la derecha este cilio y esto pasa exactamente lo mismo en el sistema vestibular. También existen este tipo de células. Se mueve hacia la derecha, se abren los canales de potasio, entra potasio y se despolariza. Se abren estos canales de calcio que les dije yo, pero resulta que aquí hay un canal de potasio activado por calcio. Entonces este calcio que entra a través de ese canal activa a este canal y ahora este canal de potasio permite la salida de potasio. Ahora la membrana, la concentración de potasio aquí afuera es muy baja, como en el resto de las células que hemos visto. Entonces aquí la salida de potasio hiperpolariza. Entonces esto es interesante, porque en este tipo celular hay dos concentraciones de potasio afuera, aquí, donde están los cilios, hay alto potasio, y aquí abajo, donde están los somas de las células, hay bajo potasio. Entonces potasio despolariza en los cilios e hiperpolariza en el resto de las células. Esto es un poco más complicado porque resulta que las células oscilan. Si ustedes mueven el potencial de membrana, se ve una despolarización, una hiperpolarización, una despolarización, y esto tiene una conducta oscilatoria que ha sido muy estudiada en la neurofisiología, ¿ya? ¿Por qué? Porque este sistema, ustedes pueden pensar que es como reverberante. Se abren esos canales, se despolariza, luego se hiperpolariza, pero la célula queda un poco despolarizada y hay otros canales aquí, bueno, y se abre ese canal, luego se abre este canal, y esta cosa sigue así rebotando hasta que eventualmente se termina de oscilar. Ya. Entonces recuerden cómo se explican estas cosas raras del potasio, porque la concentración de potasio aquí en la escala media es muy alta, y la concentración de potasio aquí en la escala timpánica, donde está el resto de la célula, es una concentración normal, o parecida a lo fisiológico. Perfecto. Eso me lo voy a saltar, eso lo van a tener que ver en la clase. Hay un fenómeno que se llama adaptación, y ese fenómeno de adaptación ocurre en todos los tipos celulares que responden a estímulos del medio exterior, el cual, ¿cómo se ve aquí? Porque son diferentes en cada tipo de neurona o célula sensorial. Entonces, veamos cómo ocurre la adaptación y vamos a ver después qué implica eso para el sistema nervioso. Aquí están los cilios que yo ya les he hablado, aquí están los canales de potasio, esos son los tip-link, viene el movimiento de fluido, se mueve hacia la derecha, en este caso,
entra potasio, entra calcio, ya lo vimos en las diapositivas pasadas. Entonces fíjense lo que pasó, se abrieron esos canales de potasio, hasta aquí nada nuevo, lo mismo que les he contado. Sin embargo, fíjense, aquí ese tip link está anclado en esa pelotita verde, allá en la punta de este cilio. Y fíjense lo que pasa, hay un movimiento del punto de anclaje de ese tip link hacia abajo. La célula, fíjense, los cilios siguen en la misma posición, pero lo que ocurre es que el punto de anclaje de ese resorte, del tip link, se mueve hacia abajo, y eso hace que se cierre el canal. Y eso ocurre en este dibujito para todos los canales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros damos un estímulo, los canales se abren, hay una despolarización, un aumento en el potencial de membrana, pero luego, con este fenómeno de adaptación, el potencial de membrana cae, porque se cierran los canales. Y el potencial de membrana llega a un valor menor del que estaba. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora, en ese momento, hay un montón de canales cerrados, y estos canales cerrados son capaces de abrirse cuando venga un siguiente estímulo. Entonces, por eso, los procesos de adaptación son sumamente importantes en las células sensoriales. Entonces, de nuevo, se mueve hacia la derecha los cilios, se abren los canales, pero ahora se mueve este tip link hacia abajo, se cierran los canales, y ahora estamos en una posición lista para recibir otro estímulo, y ahora podemos recibir un siguiente estímulo. Si este fenómeno de adaptación no ocurriera, nosotros nos saturaríamos probablemente con estímulos muy pequeños y dejaríamos de recibir estímulos. Y esto es verdad para los estímulos sonoros, pero también es verdad para todos los otros estímulos, para los estímulos visuales, somatosensoriales, etcétera, etcétera. Otra de las preguntas importantes aquí es si hay un mapa ahora desde el punto de vista eléctrico, y esto lo voy a pasar rápido, y en las clases grabadas está explicado más lento. En este experimento, aquí está la cóclea. Cada uno de estos son nervios que salen de la cóclea, y ahora la pregunta es, desde el punto de vista de las células que están aquí, ¿hay una preferencia ciertas células que están acá en la base responden a las mismas frecuencias o a frecuencias diferentes que están en la punta? Ya vimos que desde el punto de vista mecánico, cómo se mueve esta estructura, este huesito, cómo se mueve a diferentes frecuencias. Hay un mapa, aquí se mueve a frecuencias altas, aquí en la punta se mueve a frecuencias bajas. La pregunta ahora es la generación de potenciales de acción. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde disparan las potenciales de acción? O sea, en otras palabras, ciertas frecuencias, ¿a qué células afectan? Y el resumen de esta figura es que a altas frecuencias estas se producen principalmente aquí. Estas células que están en la base son las responsables de mandar información a altas frecuencias. Estas células que están aquí en el ápice son las responsables de detectar bajas frecuencias. Entonces, es la misma idea que con el movimiento mecánico de la cóclea, pero aquí visto desde el punto de vista de los potenciales de acción de las cosas eléctricas. ¿Por qué? Yo he dicho varias veces que las células internas son las que tienen mayor relevancia en esto. Bueno, porque si ustedes miran acá, estas son las células internas. Estas cositas de aquí, esos sopapitos, son sinapsis. Y todas esas sinapsis son aferentes, o sea, van hacia los núcleos del geniculado, ¿sí? Hacia el tálamo y luego hacia la corteza. Cada una de ellas hace sinapsis con un montón de estas dendritas, le vamos a llamar, que van hacia allá. Esto está en el ganglio. Estos son los somas que están en el ganglio. Sin embargo, las células externas, si se fijan, cada una de estas células en el ganglio hace sinapsis con varias de estas células de acá. Entonces se entiende, o sea, especulado, o es la hipótesis que estas de aquí son más bien modulatorias, y estas son las más importantes en la transducción. Pero hay otra cosa interesante en este sistema. Resulta que estas células reciben información del cerebro.
Entonces, no solamente mandan información del cerebro, sino también reciben información del cerebro. Estas cosas verdes son axones que van hacia allá y liberan neurotransmisor sobre estas células. Entonces hay una modulación de esto. El cerebro controla también los inputs que le llegan. Un punto aparte. Ustedes han escuchado probablemente de que hay casos de personas sordas y que hay implantes cocleares, ¿no? No los audífonos que salen en la tele o que probablemente alguien ha escuchado o alguien ha visto y se usa. Esto es una tecnología bastante más invasiva, se llaman implantes. Aquí se hacen una cirugía en la que hay que poner, esto de aquí es el micrófono básicamente, eh, esto va con un electrodo y ese electrodo va adentro de la cóclea y ese electrodo manda estímulos eléctricos para depolarizar a las células que están en toda la cóclea y eso hace que se restaure la audición o parte importante de la audición. Entonces se estimula dentro de la cóclea, básicamente con la información externa, lo que viene de un micrófono. Y aquí estas son las antenas, pero también hay pilas, ¿ya? Y después de un tiempo hay que hacer una cirugía para cambiar esto. ¿Cuáles son las conexiones? Esta parte es más fome como siempre. Vamos, entonces aquí está la cóclea, la información va a entrar aquí al ganglio coclear, luego va a subir hasta el tálamo y finalmente va a llegar a la corteza. Entonces vamos por partes, de la cóclea sale el nervio auditivo entra aquí, en el tronco están estos ganglios cocleares, luego salen ipsilateral, o sea por el mismo hemisferio, ipsilateral hasta la oliva superior. En la oliva superior algunos siguen ipsilateral, pero también hay información que va a contralateral y hace sinapsis ahí, luego sigue, hay algunas sinapsis contralaterales en el núcleo del lemnisco lateral, luego llega al colículo, aquí hay un relevo, llega al geniculado, eso es el tálamo. El geniculado es uno de los ganglios, hay un montón de ganglios, 50 o más ganglios en el tálamo, que es una de las partes más antiguas de nuestro cerebro, y de aquí hace un relevo y finalmente llega a la corteza auditiva. Eso lo hay que ver ahí. Finalmente, una de las preguntas importantes aquí es cómo ocurre la discriminación de sonidos desde un oído hacia el otro. Porque todos sabemos que si nosotros estamos aquí tranquilos y escuchamos un sonido, nosotros podemos localizar dónde está el sonido. Si estos son 0 grados, podemos relacionar o podemos calcular más o menos en un contexto de 360 grados de dónde viene, ¿ya? Y nosotros somos más o menos buenos haciendo eso. Cuando hacemos estas tareas nos equivocamos con muy pocos grados, ¿ya? Entonces es bastante precisa esta tarea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, si estamos aquí y escuchamos un sonido, sabemos para dónde es y más o menos bien cuál es el ángulo del cual venía ese sonido con respecto a los 0 grados, que serían esto? Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que los oídos escuchan en diferente tiempo el sonido y luego hay una comparación de cuál fue el oído al cual en el cual llegó primero la información. Y de ahí uno puede calcular de dónde vino, de la izquierda, de la derecha o de dónde vino. ¿Cómo se explica esto? Hay dos mecanismos, bajas frecuencias y altas frecuencias. Este es el caso de las bajas frecuencias. Entonces, aquí esta es la cóclea derecha, aquí está la cóclea izquierda, este es un núcleo que se llama la oliva superior medial, en inglés se lee de atrás para adelante, la oliva superior medial, es uno de los que les mostré en las diapositivas anteriores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la oliva superior. Entonces, la oliva superior tiene varias partes que aquí se denominan A, B,
hasta E, recibe inputs desde una cóclea y desde la otra cóclea. Y esto se ha entendido como un detector de coincidencia. Entonces, dispara más potenciales de acción cuando la información de esa cóclea llega al mismo tiempo que de esta cóclea. Entonces, pensemos cómo funciona esto. Si el sonido está justo enfrente a nosotros, va a llegar al mismo tiempo a un oído con respecto al otro oído. Entonces, ¿en cuál de estas partes de este núcleo vamos a tener que llegue al mismo tiempo? Probablemente va a llegar aquí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene que, bueno, ahí hay que calcular y hay que ver cuál es la distancia en que se mueve por un lado y se mueve por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? En el que, si no me equivoco, aquí está. El sonido llega primero al lado izquierdo, se generan potenciales de acción, viajan para allá, luego en el 3 el sonido llega al oído derecho, se generan los potenciales de acción y llegan acá. Y fíjense que en este caso la distancia fue corta. En este otro caso, la distancia fue larga. Pero en un momento llegaron los potenciales de acción al lugar E y llegaron la información al mismo tiempo del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, eso, en el contexto de que estas células son detectoras de coincidencia, estas células en E disparan potenciales de acción a mucha mayor frecuencia que las células de los otros lugares. Entonces, este concepto de detección de coincidencia, lo que hace, lo que se interpreta después en centros superiores, es que nos ayuda a localizar dónde ocurrió. Por supuesto, como todos los sistemas sensoriales, esto es entrenable. Nosotros llegamos, nacemos con estos sistemas, pero hay que entrenarlos y el entrenamiento dura bastantes meses, ¿no? Estoy hablando de los primeros meses de vida. Todos estos circuitos funcionan así. Esto en todos los otros sistemas sensoriales también son así. El cerebro tiene que hacer sentido de esta información. Ese es el mecanismo para baja frecuencia. Para alta frecuencia es diferente. En otras partes de la oliva llega la información aquí en este caso sería el ipsilateral, porque el parlante está aquí en el mismo hemisferio. Aquí en azulito viene el contralateral. Entonces, veamos el rojito que es el ipsilateral, viene la información, o sea, los potenciales de acción. Aquí se libera glutamato sobre esa célula, esta neurona, y esa neurona va ipsilateral para arriba. Pero aquí viene la parte interesante, porque hay fibras que se bifurcan y van al hemisferio contralateral, y en el contralateral liberan glutamato sobre la morada, y la morada es GABA, y GABA es inhibitorio. Entonces, libera neurotransmisor inhibitorio sobre esa sinapsis, y esa sinapsis viene del otro oído. Entonces, la información de este oído es inhibida, y eso es un mecanismo súper, súper interesante. Entonces, esos serían los dos mecanismos, a baja frecuencia al anterior, a alta frecuencia. Y lo último, para responder una de las preguntas iniciales, ¿hay un mapa? La respuesta es que sí. Hay un área que se llama corteza auditiva y está aquí. Aquí vino el cirujano, con esta cucharita movió. Aquí, esta es la corteza auditiva primaria, en azulito. Y fíjense, hay estas bandas que dibujó el artista, representan a las frecuencias. Entonces, aquí no hay un mapa de posición, sino hay un mapa de frecuencia. Las frecuencias bajas están en este lado, las frecuencias altas están en este otro lado. Ya, eso es, bueno, creo que les hablé todo del sistema auditivo y tenía que hablar del vestibular. Así que voy a tomar agua y seguimos. No sé si hay preguntas. El sistema vestibular es más corto. Como ya vimos el auditivo, supongo que es este.
¿Cómo se llama ese? Sí, por favor haga su pregunta, Catalina, por mientras yo busco la diapositiva. Profe, no tiene mucho que ver con lo que está pasando, pero sí tiene que ver con la prueba. ¿Se la pregunto ahora o al final? Uy, no escucho. Deme un momento, deme un momento. Y ahora sí. ¿Me escucha ahí? Sí, ahora sí, perdón. Que le decía que mi pregunta no va con lo que está pasando, va con la prueba. No sé si se la pregunta ahora o después. Pregúntemela ahora. Ya, que si podemos hacer la prueba un miércoles, pero empezando a su hora de clase, a las 2 o empezando a las 3, ya que su hora termina a las 3:20, porque es que pasa que si la empezamos a las 4 vamos a terminar a las 10 de la noche. Pero no tiene que demorarse 6 horas en hacer la prueba. Lo puede hacer Sí, en 40 profe, pero minutos. usted igual. Bueno, pero eso. La ¿Se respuesta puede? es no, no podemos, porque tengo que hacer clase. Porque ya tenemos que terminar el curso en enero, en el calendario, ¿no? Y ya vio que no hay más posibilidades. De hecho, el próximo miércoles no vamos a tener clase. Así que no podemos usar la hora de ¿Cómo clase que el para... próximo miércoles? Mañana no tenemos clase. El próximo miércoles no tienen clase ustedes. Me llegó un email. ¿Por qué? Vamos a... Vamos a ver si funciona. Por supuesto que no funciona el día de hoy. Ya, entonces el sistema vestibular, espero que ustedes estén viendo ahí esa carita. El sistema vestibular es un pariente del sistema auditivo, am, evolutivamente hablando. ¿M? Y lo que hace es, nos da información sobre la posición de la cabeza, porque ahí es donde está el sistema vestibular. Entonces, ¿cuáles son los cambios o cuáles son la información? Rotación en ese eje, que sería el eje X, rotación en ese eje, que sería el eje Y en este caso, y rotación en ese eje, que sería el eje Z. Entonces, nos va a dar información en todos esos ejes, pero nos va a dar información de velocidad, a qué velocidad se mueve nuestra cabeza y a qué aceleración se mueve nuestra cabeza. O sea, cómo va cambiando la velocidad en el tiempo. ¿Dónde está el sistema vestibular? Lo que hablamos en esta clase está aquí, la cóclea. Si se fijan aquí al lado está este sistema. Esto de aquí es lo que yo les decía que eran como las tacitas las asas de las tacitas que tenía mi abuelita. Entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí. Spoiler, hay fluido extracelular en todos lados, ¿ya? Aquí al final de cada uno de estos se llaman canales semicirculares. Al final de estos canales semicirculares están las ámpulas, que ya vamos a ver lo que están ahí, y también están estas estructuras que se llaman otolitos. Aquí está el sáculo y por algún lado tiene que estar el utrículo. Aquí está, y ahí es donde están los famosos otolitos. Probablemente ustedes han escuchado, le han explicado en algún curso que nosotros tenemos unas piedrecitas en el oído y esas piedrecitas se mueven y el movimiento de esas piedrecitas permite dar información sobre el movimiento de la cabeza. Sí, no son unas piedrecitas, pero sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Esas piedrecitas se llaman sáculo y utrículo, vamos a ver qué forma tiene, están ahí adentro, están aquí adentro, hubo que hacer un corte, se ve pésimo esa diapositiva, perdón, y son más bien como una papa Lay's, esa que come Chayanne. Si nosotros hiciéramos una magnificación a esa estructura, al sáculo y el utrículo, ellos están compuestos de estos cristales de carbonato de calcio. Así que no son piedras en el sentido de la geología. No es que en algún momento entró una piedra de la calle. No, son cristales de carbonato de calcio. Entonces, un misterio desmitificado. Esta la saqué del Candel porque me pareció que era bastante más interesante verlo en colores. Entonces, aquí está la cóclea de la que ya hablamos, la que se mueve, bla, 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 las células que se mueven, los cilios, perfecto.
Y aquí están los canales semicirculares, cada uno con un color diferente. Tienen nombres, para hacer la cosa más complicada, anterior vertical, posterior vertical y horizontal. Y tienen aquí estas cosas más anchas, y ahí adentro está el sáculo y el utrículo, que son los otolitos. Y, y spoiler, los otolitos son los que se mueven, como en el caso anterior era esta la membrana tectorial, la membrana basilar, las que se movían. Aquí son los otolitos los que se mueven. Uy, no se movió. ¿Cómo son estos otolitos? Estos otolitos, fíjense que son como unas papas Lay's de forma. Si nosotros los miráramos, tienen una raya al medio que se llama estriola. Vamos a ver que están en diferentes posiciones estos otolitos. Hay uno que está horizontal y el otro que está más o menos vertical. Ellos están encima de estas células, que son la misma idea, las células ciliares que están en el oído. Es la misma idea. ¿Mm? Están, fíjense, están orientadas. Esto es la vista desde arriba, si pudiéramos hacerlo. Está aquí el quinocilio, igual que en las otras células, que es el cilio más gordo y que es diferente, y todos los otros cilios están para el otro lado. Ya, pero esto es un poquitín más complicado, porque resulta que aquí ahora está dibujado el otolito, y eso se llama otoconia, que está formado por estas cositas, estos cristalitos. Aquí está esta línea media, que se llama estriola. Fíjense aquí donde está mi mouse, está esta línea media en la papa Lay's, y abajo están las células, pero fíjense, estas células están orientadas de cierta manera. De mi mouse hacia la derecha, las células tienen una orientación. El cilio más grande está a la izquierda. Fíjense, el cilio más grande está a la izquierda, el cilio más grande está a la izquierda, el cilio más grande está a la izquierda. De mi mouse hacia la izquierda están al revés. Es la imagen especular. El cilio más grande está a la derecha, el cilio más grande está a la derecha, el cilio más grande está a la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Significa que cuando se mueva la estriola en este caso, bueno, perdón, la otoconia, el otolito, cuando se mueva, imagínense, para el lado derecho, se van a mover todos estos hacia el lado derecho, pero solamente la mitad se va a depolarizar. ¿Se acuerdan? Hacia un lado, el movimiento hacia un lado con respecto a ese cilio se despolariza, el movimiento hacia el otro lado hiperpolariza. Entonces, si yo muevo esto para un lado, se despolariza la mitad de las células. Si lo muevo para el otro lado, se despolariza la otra mitad de las células. Entonces, este arreglo en que hay una línea media y hacia un lado las células están orientadas de una manera y hacia el otro lado las células están orientadas de la otra manera, eso permite que cualquier movimiento en este eje, en el eje horizontal, lleve a despolarizaciones de diferentes células. Está bien, porque esas células van a ir a diferentes axones. Perfecto. Entonces, pero esto es diferente que en el sistema auditivo. La despolarización ocurría solo, la mayoría de las diapositivas que vimos era hacia el lado derecho. Solo en un lado. Para el otro lado, movimientos para el otro lado era hiperpolarización. Entonces, eso es una diferencia. Ya, ¿cómo están? Y aquí a la derecha se muestra, ¿no? Aquí se movió en un ángulo y todas las células, todos los cilios se mueven, fíjense, pero en estos se mueven hacia un lado, es por la orientación de los cilios, y en esto el movimiento es para el otro lado con respecto a la orientación del cilio. ¿Cómo están puestas estas papas Lay's que yo les llamo estos otolitos? El utrículo, ¿dónde está? El utrículo está horizontal. Esto de aquí está horizontal y solo esta parte ahí está un poquito vertical. Entonces, es poquito, pero a ver, ¿lo dije bien? ¿Lo dije bien? Sí, pero a pesar de que es poquito vertical, el utrículo nos da información. A ver, esto siempre, como yo no trabajo en esto, aquí yo me pierdo. Todo de nuevo. El utrículo nos da información horizontal. Estoy mirando acá mi torpedo. Entonces, ya, perfecto. Se mueve así, horizontal. El sáculo está puesto en esta posición que parece más vertical. Entonces, el sáculo nos va a dar información en el eje vertical.
Interesante, porque yo les dije que había, si volvemos a la primera diapositiva, tenemos información en varios ejes. Entonces, interesante. Para que eso ocurra, hay un otolito que está principalmente detectando horizontal y el otro que está detectando principalmente vertical. ¿Cómo ocurre el fenómeno de transducción? Ocurre exactamente igual que en el oído. Aquí está la célula. En este caso, el experimento es un poco diferente. Aquí en el experimento se despolariza la célula. Lo que ocurre en la vida real es que esto se mueve hacia la derecha mecánicamente porque se mueven los otolitos. Eso es muy difícil de hacer en el experimento, entonces ese experimento, perdón, es muy difícil de hacer en el laboratorio. Entonces lo que se hace es que se depolariza y se ha visto que eso es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes depolarizan, que es lo mismo que mueven estos cilios hacia la derecha, en ese caso, lo que ven es que esa célula se depolariza. Y si registran en la siguiente célula, que es la célula que dispara potenciales de acción, esa célula aumenta su frecuencia. Uy, hay una manito levantada, no la había visto. Catalina tiene la mano levantada. Ah, no, profe, perdón, no la bajé de nota. Por alguna razón se me baja el volumen. Eso es porque Zoom me odia. Ya no sé si hizo una pregunta, quizás había quedado levantada de antes nomás. Sí, profe, me quedó la mano levantada Ya, delante. perdón. Sí, y más encima mi Zoom, mi computador me baja el volumen del parlante, no sé por qué. Ya, entonces, volviendo a esto, este experimento nos muestra que esto funciona igual que en el caso anterior del sistema auditivo. Se mueven estos cilios hacia la derecha, que es lo mismo que depolarizar en el laboratorio, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, esto se depolariza, libera glutamato y sobre este terminal nervioso y dispara potenciales de acción. Y esto es lo que se ve aquí. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando se mueve para el otro lado? Cuando se mueve para el otro lado, se cierran los canales, se hiperpolariza y libera menos glutamato y disminuye la frecuencia de disparo de ese nervio. Entonces aquí hay algo interesante. Ustedes me van a decir, oye, pero resulta que cada rayita, aquí no lo dije, pero cada rayita representa un potencial de acción disparado acá. Esa célula dispara potenciales de acción en el reposo? Sí. En general, todos los nervios sensoriales disparan potenciales de acción en el reposo. Y lo que ocurre es que aumenta su frecuencia de disparo o disminuye su frecuencia de disparo. Entonces, si no dispararan potenciales de acción en el reposo, solamente podrían aumentar su frecuencia y no podrían disminuir su frecuencia. Y eso es pérdida de información. ¿Ocurre adaptación en estas células? Uy, no se movió. ¿Ocurre adaptación? Sí, ocurre adaptación. Claro que sí. De hecho, esta diapositiva es la misma que yo les mostré en el otro caso. Es exactamente la misma. Porque la adaptación se descubrió en el sistema vestibular primero y después se vio que ocurría en el sistema auditivo. Entonces, esto no es adaptación, esto es transducción. Entonces, esto es la misma idea que en el otro caso. Se mueven estos cilios, hay un movimiento mecánico, se abren los canales, entra potasio, la concentración de potasio es muy alta, se despolariza, eso abre los canales de calcio, entra calcio y ese calcio abre esos canales de potasio activados por calcio y ahora ese potasio sale. Entonces, esto es la particularidad de estos dos sistemas, que el potasio despolariza porque entra en esa parte de la célula, porque la concentración aquí en ese color es muy alta, y aquí sale, el potasio sale porque la concentración afuera de la célula es muy baja.
¿Hay adaptación? Sí, claro, también hay adaptación, igual que en el otro caso, hay adaptación. Y esa adaptación permite que nosotros recibamos un estímulo sensorial, respondamos y luego podamos responder al siguiente estímulo sensorial. Si no, nos quedaríamos pegados en el primero y no podríamos responder a ningún estímulo sensorial posterior. Aquí está dibujado un poquitín más explicativo que en el caso anterior. Aquí está el canal de potasio, el tip-link, aquí está la unión del tip-link, y aquí hay unas moléculas, fíjense, hay unas patitas, y esas patitas corresponden a unas cabezas de una proteína que se llama miosina, que literalmente camina por encima de ese filamento, que es un filamento de actina. Entonces, ese movimiento sobre ese filamento permite que se mueva esta posición del tip link hacia arriba o hacia abajo, y eso es lo que permite la adaptación que habíamos visto en el caso anterior. Aquí por alguna razón me quedó esto, adaptación. ¿Cuáles son las... nos vamos a pasar un poquito en la clase, ¿ah? ¿Cuáles son los movimientos que nosotros detectamos? Nosotros, imagínense aquí, este señor calvo está aquí, reposando, tranquilo, y resulta que el auto donde está acelera a una velocidad fuerte. Entonces se le mueve la cabeza hacia atrás. Y hay un movimiento hacia la izquierda del otolito con respecto a las células. Pero también puede que esté a velocidad, en otro caso, que haya una aceleración hacia adelante y no tan fuerte y no se le mueva la cabeza, igual se van a mover los otolitos. Entonces, el sistema va a tener que ser capaz de detectar esos dos tipos de alteraciones. Ahora hagamos un experimento. Y la pregunta es, ¿qué información nos dan los otolitos? Entonces, recordemos, los otolitos están acá. Estos son los canales semicirculares, no los vamos a ver todavía. Aquí están estas estructuras más gorditas y ahí adentro están los otolitos, esas papas Lay's. Aquí quizás se ve mejor. Aquí está el utrículo, que es una de las papas Lay's, y aquí está el sáculo. Entonces la pregunta es, ¿qué información nos dan ellos en términos del movimiento de nuestras cabezas? Y este es un experimento en el cual se tiene un monito, el monito está en una silla como la del barbero, y esa silla se va a hacer mover sobre su eje y se va a mover así, si están viendo mi carita, se va a mover hacia un lado o se va a mover hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, arriba en A, en rojito, está mostrado el experimento. Esto es velocidad en el eje Y, la velocidad es 0, o sea, no pasa nada. Hay un cambio en la velocidad, esa pendiente es aceleración, hasta que llega a una velocidad constante. Y se mueve a una velocidad constante, la cabeza del monito, y después se desacelera hasta que llega a velocidad 0. Medio fome el experimento, pero el resultado no es nada de fome. Resulta que si nosotros registramos el nervio que sale desde el vestíbulo, creo que se llama nervio vestibular, no creo que no, estoy inventando. Se me olvidó el nombre. Aquí lo que vemos es que estos son la tasa de descarga. 40 espigas por segundo cuando el animalito está en el reposo, ¿ya? Así, sin hacer nada. ¿Qué pasa cuando se mueve esta cosa? Se empieza a mover. Cuando se empieza a mover, hay un cambio y se mantiene constante, más o menos en 100. Luego se acaba el movimiento, fíjense, esta es la desaceleración, se acaba y vuelve al nivel original. Perfecto, entonces parece que lo que responde esto no es a la aceleración, sino es a la velocidad constante. Ese nervio responde a la velocidad constante. Porque vamos a ver el otro caso. Veamos qué pasa si lo movemos para el otro lado. Hacia el otro lado. Empezamos más o menos en 40 Hz, movemos hacia el otro lado, hay un cambio aquí
y después se mantiene más o menos constante, en este caso a 20 Hz. Volvemos a la velocidad cero y volvemos acá. Entonces, parece que lo que detecta este nervio que estamos registrando es velocidad. Esto es esto es el otolito, responde a una fibra. ¿Qué es lo que pasa? Eso era de un otolito, del sáculo o del utrículo. Pero resulta que hay otra información, hay otros órganos, que son los canales semicirculares, y esos nos van a dar otro tipo de información. Esos canales semicirculares están llenos de endolinfa, así se llama. Aquí en el ámpula, el final del canal semicircular, aquí ese final, esa parte más gruesecita, están las células, esta cosa morada son los cilios de la célula, y estos están en una estructura que se llama media gelatinosa, por lo que entiendo que se llama cúpula. Cuando hay un movimiento de la cabeza, la cúpula se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjense, en este caso hay movimiento de la cabeza para un lado, hay movimiento de la solución hacia el otro lado, y eso hace que la cúpula se mueva hacia la izquierda. Entonces, esto va a ser otro tipo de información que va a llegar después al sistema nervioso central. Entonces, registremos ahora qué es lo que pasa de un nervio que sale de un canal semicircular. Y el resultado es muy diferente que en el caso anterior. El mismo experimento, el monito en la silla de barbero, aquí está la aceleración, o sea, el cambio en la velocidad, llegamos a una velocidad constante, desaceleramos y llegamos a cero. Entonces, fíjense en qué momento apareció el cambio aquí en este experimento. Aquí estaba disparando más o menos a 80 espigas por segundo. Hay un aumento, pero ese aumento es transitorio. ¿Se fijan? Señor lápiz, ven para acá. Ese aumento es transitorio. ¿Cuándo ocurre ese aumento? Ocurre cuando hay un cambio en la aceleración. Entonces, cuando se acelera o cuando se desacelera, esta parte de acá, ahí están los cambios en la frecuencia de disparo. Pero ¿qué pasa cuando es constante? Cuando está moviéndose la cabeza del animalito, pero se está moviendo a velocidad constante, resulta que no pasa nada. No pasa nada, está a velocidad constante. Entonces, este es un experimento muy interesante porque nos muestra que los canales semicirculares están relacionados con la aceleración. Sin embargo, encuentro la cosita, el otolito está relacionado con la velocidad. Cuando está a una velocidad constante, ahí el cambio es cuando está ahí. No hay un cambio cuando está acelerando o cuando está desacelerando. Ustedes me van a decir, sí, pero mira, ahí bajó un poquito más. Ya, pero ese cambio es muy, muy pequeño. Entonces tenemos esos dos tipos de estructura que nos dan diferente tipo de información. Ya, en la siguiente clase vamos a terminar. Lo único que nos falta es este que es un reflejo óculo-vestibular. Ya hemos hablado mucho hoy, de eso vamos a hablar la siguiente clase y ahí se acaba el sistema vestibular. Solo para spoilear un poco esto, resulta que el movimiento de la cabeza es bastante informativo, y el movimiento de la cabeza, la información del movimiento de la cabeza va hacia el cerebelo. Hay bastante información que va al cerebelo. El cerebelo es uno de los centros que tiene que ver con la función motora. Entonces hay información, decisiones sobre la información motora que dependen de la información del sistema vestibular. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos del cerebelo. Vamos a ver que una de las conexiones importantes es información que viene del sistema vestibular. Entonces, la posición de la cabeza es una posición sumamente importante. Probablemente varios de ustedes corren, han corrido, han andado en bicicleta, y se han dado cuenta, en la bicicleta es mucho más brutal cuando uno cambia la posición del cuerpo y de la bicicleta, cuando va haciendo curvas o cuando va esquivando obstáculos, y la posición de la cabeza no cambia, o cambia muy, muy, muy poco. Y es lo mismo cuando uno corre, cuando hace ciertas tareas motoras, de moverse de un lado hacia el otro, la posición del cuerpo cambia. Estoy tratando de hacer
no se ve muy bien, pero la posición de la cabeza cambia muy poco. Entonces, esas son acciones motoras, pero en las cuales la información del sistema vestibular es sumamente interesante. Y este reflejo vestíbulo-ocular es uno de los reflejos que tienen que ver con eso, con la posición de la cabeza. ¿Qué pasa con la posición de la cabeza y la posición de los ojos? Ya, preguntas. Uy, la música del demonio empezó a sonar.